Bienvenidos de nuevo a mi santuario del chisme, el epicentro del drama turco, el lugar donde desmenuzamos cada mirada, cada indirecta y cada giro argumental que nos deja al borde del asiento. Ya sabéis cómo va esto, preparad vuestras infusiones de tila, aflojad el cinturón y acompáñenme en esta inmersión profunda en el salseo más jugoso del momento. Hoy, como ya anuncié, vamos a destripar el conflicto que ha sacudido los cimientos de la farándula turca, la implosión de la amistad entre Güldem y Demet Kan. Un drama con sabor a café turco cargado, con ese regusto amargo que deja la traición y la decepción. Un culebrón digno de ser emitido en horario estelar. ¿De verdad creíais que iba a soltaros la noticia así, sin más? Por favor. Aquí nos gustan las cosas bien hechas, con contexto, con análisis exhaustivo y, por supuesto, con las dosis justas de especulación informada. Así que acomodaos porque esto va para largo. Recordemos un poco quiénes son nuestras protagonistas. Güldem, la veterana, la reina indiscutible de la pantalla. Con una trayectoria impecable, cosechando éxitos desde sus inicios. Güldem es sinónimo de profesionalismo, de talento innato y de una belleza que cautiva a la cámara. Sus papeles, siempre intensos y complejos, la han consagrado como una de las actrices más respetadas de Turquía. Demet, la joven promesa, la estrella en ascenso. Con una frescura y una energía arrolladoras, Demet ha conquistado al público con su espontaneidad y su carisma. Aunque más joven que Güldem, Demet ha demostrado tener una capacidad interpretativa excepcional, sorprendiendo a propios y extraños con su versatilidad. Hasta hace poco, Güldem y Demet eran consideradas amigas íntimas, confidentes, casi hermanas. Compartían alfombras rojas, entrevistas, sesiones de fotos y, lo más importante, proyectos profesionales. Su amistad era un ejemplo de sororidad en un medio tan competitivo como el del espectáculo. Pero, como suele ocurrir, la realidad detrás de las cámaras era mucho más complicada de lo que aparentaba. Y la fachada de amistad perfecta se resquebrajó, revelando una grieta profunda, llena de resentimiento, ambición y, por supuesto, el ingrediente estrella de cualquier drama turco que se precie del amor. Ya os adelanté que la versión oficial habla de diferencias creativas irreconciliables durante la producción de una nueva serie que prometía ser un bombazo. Pero seamos honestos, ¿cuántas veces hemos escuchado esa excusa? Es el comodín perfecto para justificar cualquier ruptura, cualquier conflicto, cualquier salida de tono. Según la versión oficial, Güldem, en su papel de protagonista, ejercía un control excesivo sobre la narrativa, imponiendo su visión y negándose a escuchar las sugerencias de los demás. Demet, por su parte, sentía que su personaje era relegado a un segundo plano, que su talento no era aprovechado al máximo y que la serie se centraba demasiado en la figura de Güldem. Esta versión, aunque plausible, me resulta un poco sosa. Falta el factor sorpresa, el giro inesperado, la puñalada trapera que tanto nos gusta en este canal. Así que, como buenas detectives del chisme, vamos a profundizar un poco más. Adentrémonos en el terreno pantanoso de los rumores, de las especulaciones, de las fuentes anónimas que susurran secretos a la luz de la luna. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. La versión no oficial, la que circula por los corrillos de la industria y los grupos de WhatsApp más cotillas, apunta a una rivalidad mucho más personal, mucho más visceral. Una rivalidad alimentada por la envidia, los celos y, sí, el dichoso triángulo amoroso. Al parecer, tanto Güldem como Demet habían puesto sus ojos en el mismo hombre, un actor turco de renombre, conocido por su atractivo irresistible y su fama de conquistador. Un galán de telenovela de manual, con la sonrisa perfecta, la mirada seductora y el currículum amoroso más largo que la lista de la compra. Este actor, cuyo nombre me reservo para no echar más leña al fuego, también formaba parte del elenco de la serie. Y según cuentan las lenguas viperinas, su presencia fue el detonante de la guerra entre Güldem y Demet. Se dice que Güldem, haciendo gala de su experiencia y su poderío, fue la primera en acercarse al actor, desplegando todo su arsenal de seducción. Demet, aunque más discreta, no se quedó atrás. Al parecer, entre miradas furtivas, sonrisas cómplices y conversaciones a media luz, se estableció una tensión palpable, una competencia silenciosa por el corazón del galán. La situación se volvió insostenible. Los rumores de enfrentamientos en el set se multiplicaron. Se hablaba de gritos, de portazos, de lágrimas y de indirectas envenenadas. El ambiente era irrespirable y la producción de la serie se convirtió en un auténtico campo de batalla. Finalmente Demet no pudo más y decidió abandonar el barco.
Su renuncia fue un golpe durísimo para la serie, que tuvo que reescribir guiones, buscar una nueva actriz y lidiar con el escándalo mediático. Goulden, por su parte, se quedó con el papel principal y supuestamente con el amor del galán. Pero la victoria le salió cara. Las redes sociales se inundaron de críticas feroces, acusándola de ser una diva, una manipuladora y la responsable de la salida de Demet. Goulden negó rotundamente todas las acusaciones, defendiendo su profesionalidad y asegurando que siempre había mantenido una buena relación con Demet. Pero sus explicaciones no convencieron a muchos. Demet, fiel a su estilo discreto, guardó silencio durante mucho tiempo. No quiso alimentar la polémica ni echar más leña al fuego. Sin embargo, hace unas semanas, durante una entrevista en un programa de televisión, soltó algunas indirectas que fueron interpretadas como un ataque directo a Goulden. No dio nombres ni detalles, pero sus palabras dejaron claro que no todo era tan bonito como parecía. Y aquí estamos, amigos míos, en el epicentro de la tormenta. La guerra entre Goulden y Demet ha estallado con toda su fuerza, dividiendo a los fans en dos bandos irreconciliables. Los que apoyan a Goulden defendiendo su trayectoria y su talento, y los que se solidarizan con Demet, viéndola como la víctima de una diva egocéntrica. ¿Cuál es la verdad? ¿Quién tiene la razón? ¿Es Goulden una villana despiadada o una profesional incomprendida? ¿Es Demet una víctima inocente o una ambiciosa disfrazada de cordero? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es mucho más compleja de lo que parece. Probablemente ambas actrices tienen su parte de responsabilidad en este embrollo. Probablemente ambas han actuado movidas por la envidia, la ambición y el deseo de ser reconocidas y amadas. Lo que está claro es que esta guerra ha destapado una realidad incómoda: el mundo del espectáculo es un terreno minado, donde la amistad es un lujo que pocas pueden permitirse. Donde la competencia es feroz y donde los sueños pueden convertirse en pesadillas en cuestión de segundos. El drama entre Goulden y Demet Khan es un reflejo de la condición humana, con sus luces y sus sombras. Es una historia de ambición, de traición y de decepción. Pero también es una historia de superación, de resiliencia y de la capacidad de reinventarse después de un fracaso. Y por supuesto es una historia que nos mantiene enganchados, esperando el próximo capítulo, el próximo giro argumental, el próximo bombazo. Porque, seamos honestos, ¿a quién no le gusta un buen drama turco? Ahora, quiero saber vuestra opinión. ¿De qué lado estáis? ¿Creéis que Goulden es la culpable de todo? ¿O pensáis que Demet también tiene su parte de responsabilidad? ¿O quizás el galán es el verdadero villano de esta historia? Dejadme vuestros comentarios abajo, quiero saber vuestras teorías, vuestras predicciones y vuestros chismorreos. Y no olvidéis suscribiros al canal para no perderos ni una sola actualización de este culebrón que promete darnos mucho que hablar. En resumen, el drama entre Goulden y Demet Khan es una historia de amistad rota, celos profesionales y rivalidades amorosas. Una historia que nos recuerda que el mundo del espectáculo puede ser tan competitivo y despiadado como cualquier otro ámbito de la vida. Una historia que nos demuestra que a veces, las amistades más sólidas pueden desmoronarse por culpa de la envidia y la ambición. Y sobre todo una historia que nos entretiene y nos hace reflexionar sobre la naturaleza humana. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que os haya gustado el chismecito y que os haya resultado interesante el análisis. No olvidéis dejar vuestros comentarios, me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros. Y si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle un like, compartidlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchos besos y hasta pronto. Y recordad, la vida es un drama, pero con palomitas sabe mejor.